Debía saber de que nuestra salvación no es una obra inventada por un momento determinado en el cual alguien en el momento de la historia dijo ciertas cosas o logró ciertas cosas y quedó superficialmente todo lo que dijo. No, nuestra salvación es un plan eterno. Es un plan desde la eternidad en el cual Dios diseñó todo cuanto usted y yo vamos a experimentar y a disfrutar y gozar. Un plan eterno, un plan inmutable, un plan todopoderoso, un plan que no cambiará jamás y se cumplirá fielmente en cada uno de los aspectos de este plan. La semana pasada estábamos viendo cómo Jesús era la semilla que tenía que morir para que por medio de esta semilla que era Jesús llevado a la muerte, a la cruz, al sufrimiento, mucha gente tuviese que creer, mucha gente viviera una naturaleza similar a la de esta semilla y también esa mucha gente tuviera la posibilidad de seguir y de salir de esa semilla, pero permanentemente y seguir permanentemente. Esa semilla fue Cristo plantado para que nosotros pudiéramos creer, pero es basado en un plan y lo que vamos a ver en el texto de hoy es la puesta en marcha de ese plan. Cómo el Hijo glorifica al Padre por medio de su sufrimiento, de su turbación, pero también vamos a ver cómo el Padre glorifica al Hijo poniendo en marcha este plan de redención y cómo se va viendo evidente en las personas que algunos creen y otros no creen y cómo todo este plan se va desarrollando a lo largo del texto de hoy. Y yo le invito a buscar en la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 12, verso del 27 al 36. Juan 12, 27 al 36. Dios sea glorificado. Así le titulé al mensaje de hoy. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso del 27 al 36. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Oremos al Señor. Padre, tú eres maravilloso, Señor. Y nosotros con total debilidad venimos ante tu palabra, rogándote que nos hables en esta mañana y que nos muestres a Cristo, nos muestres el Evangelio vivo, el Evangelio que nos consuela, que nos anima, que nos exhorta, que nos reprende, pero que nos lleva a Cristo y nos lleva a vivir como Cristo, Señor. Padre, háblanos, Señor, en esta mañana. Háblanos a través de tu Hijo y de la voz de tu Espíritu y convéncenos, Padre, de nuestras maldades para venir a los pies de Cristo cada día más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Por este mensaje veremos cómo en medio de la profunda turbación del Hijo, esa turbación a la cual él enfrenta y va voluntariamente y se somete a la voluntad del Padre, Dios será glorificado. Y al mismo tiempo veremos cómo el Padre da testimonio de la glorificación del Hijo y cómo muestra el propósito de esta glorificación del Hijo
al salvar a unos y al condenar a otros. Y vamos a ver dos ideas principales por el texto. La primera idea la vamos a ver desde el versículo 27 hasta la primera parte del versículo 28, donde el Hijo glorifica al Padre ante la turbación de su alma. Y la segunda parte la vamos a ver desde el versículo 28 en la mitad hasta el versículo 36, donde el Padre glorifica al Hijo en su plan redentor. Eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Primero entonces veremos cómo el Hijo glorifica al Padre en la turbación de su alma. El texto comienza diciendo, Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús tiene el alma turbada. Jesús está en una profunda turbación. Y esta palabra es importante porque de lo que habla es de aterrarse. Jesús está aterrado, está perturbado, está consternado. Y esto se ve en varios momentos de la Biblia para que podamos ver la magnitud de esta palabra. Usted recuerda cuando los magos van a donde está Herodes y le vienen a dar la noticia de que un rey iba a nacer. Ese sentimiento que siente Herodes en ese momento, que lo llevó después a sacrificar a los niños, es la misma palabra que se está usando aquí para decir que Jesús tiene el alma turbada. También lo vemos cuando Jesús está caminando sobre el mar y los discípulos lo ven. Dice la Biblia que los discípulos sienten temor. Ese temor, esa perturbación es la misma palabra que se está usando aquí. Y también se usa la misma palabra en el capítulo siguiente, cuando Jesús se refiere a que Judas le va a traicionar. Entonces esta turbación está mostrando en nuestro Señor Jesucristo el principio de dolores que tendrá que enfrentar en el momento de la cruz. Y aquí nos estamos encontrando con detalles importantes de lo que significa esta palabra en el idioma original. Primero, porque esta es una turbación consciente ante el peso de las acciones externas sobre él. Jesús sabía que iba a enfrentar toda la ira del hombre, pero sabía aún más, iba a enfrentar la ira de Dios. Así que usted se puede imaginar que todo lo que el hombre pudo haber hecho sobre Jesús no iba a ser comparado con el peso de la ira de Dios contra el pecador en esa cruz sobre Jesús. Así que puede imaginarse la magnitud de turbación a la que pudiera estar enfrentando Jesús en ese momento. Este es el resultado presente en el alma de Jesús de algo que ya comenzado anteriormente. Y esto es importante también porque Jesús venía experimentando esta turbación anteriormente. Él había visto la maldad del diablo sobre él. Él había visto la maldad del mundo sobre él y los judíos lanzarse sobre él y quererlo matar o quererlo aprisionar o capturar. Pero ha llegado el punto donde por la palabra se está expresando de que Jesús llega a un punto de máxima expresión. Aquí hay un momento de clímax en cuanto a la turbación del alma de Jesús. Es como decir que hasta este momento no había llegado a un momento tan difícil en la turbación de su alma como ahora está enfrentando. También no hay una gota de exageración en lo que está diciendo Jesús. Por eso no podemos decir que aunque Jesús era Dios 100%, no sintió y no sufrió en su propio cuerpo los dolores y los tormentos de la cruz o del látigo o de todo lo que vino sobre él. Él experimentó en su propio cuerpo con toda la sinceridad el dolor, el sufrimiento, la ira y el desprecio. Pero ¿qué crees que esa turbación le dejaría a Jesús? ¿Crees que eso lo dejaría inmóvil? ¿Crees que ese momento de aflicción le dejaría paralizado? No, amados hermanos, porque él está cumpliendo una misión voluntaria. Vino voluntariamente, por mandato del Padre, pero vino voluntariamente. Y ese era el propósito que Jesús tenía que cumplir. Porque Jesús, aquí vemos cómo ratifica su propósito frente a las tensiones, frente a todo este sufrimiento de su alma. Él va ahí a pesar de su dolor, a pesar de su sufrimiento. Y cuando nosotros nos enfrentamos aquí con este texto, yo creo que la Reina Valera tiene un problema de traducción. O sea, la Reina Valera del 60. Y cuando hay ciertos conflictos en traducción, a mí me gusta ir a la de 1909. La Reina Valera de 1909, que en mi opinión es una de las mejores traducciones bíblicas al español que hay sobre la palabra del Señor. Dice en este versículo,
O sea, lo que hace, el único cambio radical es que en vez de hacer dos preguntas, hace una. La segunda pregunta es como una respuesta a la primera. Y es lo que está diciendo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Y afirma, Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. Recordemos lo que decíamos la semana pasada sobre la hora de la glorificación de Cristo. ¿Qué decíamos la semana pasada? Que la hora de la glorificación de Cristo que había llegado era el momento de su agonía, era el momento de su sufrimiento mayor, su agonía mayor. Ahora él iba a empezar un proceso de sufrimiento que por supuesto terminaría en resurrección, en gloria, en triunfo, pero iba a comenzar con un momento profundo de sufrimiento. Y esta es una expresión muy profunda de Jesús para expresar los tormentos del infierno que vienen sobre él. A esto es a lo que se refieren los escritores antiguos con decir que Cristo descendió a los infiernos. No es que Cristo en su cuerpo fue al infierno y le predicó a los que... No tiene nada que ver con eso, hermano. Así que si hasta este momento usted ha creído eso, creo que deberíamos estudiar un poco más. Porque de lo que se refiere es la teología con que Jesús descendió a los infiernos es para expresar la turbación y el dolor que experimentó en su alma. Por eso los catecismos históricos lo afirman. Por ejemplo, el catecismo ortodoxo se refiere a estos tormentos del infierno de Jesús como el sometimiento de las indescriptibles angustias, tormentos y terrores de su alma. Eso es lo que experimentó Jesús. El sometimiento de las indescriptibles angustias, tormentos y terrores de su alma. Calvino argumenta sobre esto y el comentario que más me ha gustado sobre esta explicación lo da Calvino en la institución de la religión cristiana. Y él dice que él fue afligido por Dios y sintió el horror y la severidad del juicio para que mediando la ira de Dios satisficiera la justicia divina en nombre nuestro y pagara así y limpiara las penas debidas, no a su maldad, que no tuvo ninguna, sino a la nuestra. Jesús tendría que sufrir como si usted y yo estuviésemos en esa cruz. Nuestro sufrimiento eterno lo pasó Jesús en unas horas en esa cruz. Así que imagínense la potencia que vino sobre Jesús. Y no solo del pecado mío, sino de mi pecado y del de usted, si es un creyente verdadero. Jesús está sufriendo literalmente en una total agonía. Y en esta expresión de Cristo no hay desobediencia, no hay retroceso, hay afirmación, hay corrección. Es como alguien que está cargando un peso y rectifica el paso, como que da un paso atrás, pero no para irse para atrás, sino para coger más fuerza y seguir hacia adelante. Es algo como eso. Él está expresando lo que siente, lo que está experimentando en su alma, pero no para virar atrás, no para dejar el camino a la mitad, hermano, sino para llegar hasta el final y cumplir su misión a pesar del sufrimiento. Jesús está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. No hay duda con esto, porque él dice, Padre, glorifica tu nombre. La gloria del Padre es el fin que busca el Hijo. El Hijo busca glorificar al Padre. Y como Mesías, Jesús se muestra como el profeta que nos declara la voluntad de ese Padre, esa voluntad salvadora. Como sacerdote, Él media entre el Padre y nosotros para que nosotros podamos ir al Padre y ser perdonados por el Padre. Pero también como Rey nos doblega a la voluntad del Padre. Él es poderoso y toda esta obra se está manifestando en el Hijo. El nombre del Padre es glorificado perfectamente por Jesús, porque Jesús es omnipotente para lograr su misión. Escuche esto, hermano. Jesús resucitó a Lázaro anteriormente y la resurrección de Lázaro debe estar presente en cada uno de estos eventos, porque Él mostró su omnipotencia. Y esa omnipotencia que Jesús mostró en la resurrección de Lázaro, la mostrará de la misma manera para garantizar que la obra por la que vino este mundo se va a cumplir. El Evangelio de Juan, cuando Jesús está orando en su oración sacerdotal, en el capítulo 17, verso del 1 al 5, él dice estas palabras. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y es sorprendente cómo Jesús hace énfasis en ese poder que tiene para darle vida a aquellos padres, aquellos que Padre le dio, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús tiene poder omnipotente, hermano, para garantizar y asegurar totalmente la salvación por aquellos por los que va a morir. William Hendrickson resume toda esta verdad en un pequeño párrafo. Y él parafrasea como si estuviera parafraseando el texto. Él dice, Padre, sálvame de esta hora si es posible y está de acuerdo con tu santa voluntad. Pero no me salves de esta hora si esto fuera a significar que perdería la cosecha espiritual, porque el propósito mismo de mi venida a este mundo es conseguir esta cosecha por medio de la muerte voluntaria. En consecuencia, Padre, concédeme que a través de mi perfecta obediencia a tu voluntad, donde quiera que esta, tu voluntad, me dirija, especialmente en mi sufrimiento y muerte, tu nombre sea glorificado. Qué pasión la del Hijo, qué entrega la del Hijo. Es la entrega de glorificar a Dios y vivir para Él. Jesús tenía un pensamiento en su mente. Yo vine a este mundo con un propósito y mi propósito es glorificar al Padre. ¿Y de qué manera glorifico al Padre? Yendo a una cruz, sufriendo por aquellos que el Padre me dio para que yo les diera vida eterna. Y esto tiene una gran implicación para nuestra vida. ¿Y saben cuál es? De que nuestra salvación es segura en las manos del Hijo. Y no tenemos que ir a muchos lugares, solamente en nuestra mente concentrarnos de que Cristo cumplió su misión y la cumpliría en este momento. Y eso nos da total, 100% garantía de que todo lo que el Hijo hizo en nuestro favor se cumplirá 100%. Será evidente 100%. No hay una gota de fallo, hermano, no depende de nosotros. Depende del Hijo y se cumplió y lo hizo. Y aquí estamos viendo cómo el Hijo glorifica al Padre, pero también vemos cómo el Padre glorifica al Hijo. Y la segunda verdad del texto la vamos a ver a partir de este momento, porque el Padre glorifica al Hijo en su plan redentor. El versículo 28 en la segunda parte, cuando Jesús dice Padre glorifica, cuando Jesús le dice al Padre, Padre, glorifica tu nombre, el Padre le responde. Y el Padre le dice, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aquí el Padre está declarando la glorificación del Hijo. El Hijo glorifica al Padre, pero el Padre glorifica al Hijo. Solamente en 3 ocasiones de la Biblia se oye una voz del cielo directamente del Padre para hablar referente al Hijo. Y esto es importante. La primera vez en el bautismo, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo que está probando la voz del Padre en ese primer momento es la aprobación, es la investidura de poder del Hijo para cumplir su obra de redención. La segunda parte aparece en la transfiguración, ya había pasado cronológicamente a este evento. Y en la transfiguración también se ve una voz del cielo, pero con un pequeño agregado. Decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y después decía, a este oíd. ¿Y qué está mostrando esto? Está mostrando la confirmación y la autoridad del Hijo sobre la ley y los profetas. Él es quien tiene la autoridad total. A Él es el que hay que escuchar, porque todo lo que dice la ley, todo lo que dicen los profetas, está en Él. Él es la verdadera ley y Él es el verdadero profeta y Él es el mediador para que nosotros podamos entender lo que dice la ley sobre nuestra salvación. Pero ahora nos estamos encontrando con una tercera ocasión donde el Padre habla desde el cielo y habla desde el cielo para decir, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esto está confirmando el camino del sufrimiento que tiene que enfrentar el Hijo por nuestra salvación. Esta es la manera en la que el Hijo va a experimentar ese sufrimiento a través de la glorificación del Padre. Lo que aparentemente es una debilidad se convierte en una fortaleza. Tendría que sufrir. Y ahí está la glorificación del Padre en medio del sufrimiento. Porque dice que lo he glorificado en el pasado.
El bautismo de Jesús fue un ejemplo de la glorificación. La transfiguración fue un ejemplo de la glorificación. La victoria frente al tentador en el desierto fue un ejemplo de esta glorificación, como también lo fueron los milagros y las señales que hizo, dándole la gloria a Dios y mostrando su gloria. También es un evento de la glorificación pasada del Padre con el Hijo. Pero dice, lo he glorificado en un pasado, pero también lo haré en un futuro. Y ahora se arrecia ese sufrimiento que mostrará esa gloria del Padre sobre el Hijo. La muerte, la sepultura, pero también la resurrección, la ascensión, la coronación, el retorno. Todo esto muestra la gloria del Padre sobre el Hijo. Y si el Padre es quien habla y quien dice la palabra, ¿qué debemos hacer nosotros con este Hijo? Porque lo más peligroso que puede pasar un ser humano es que el Padre hable directamente del cielo para emitir un decreto y que los hombres no escuchen la voz del Padre. De modo que si el Padre dice que este es mi Hijo, al que yo he glorificado y glorificaré, al que tenemos que escuchar, aquellos que no escuchen al Hijo, aquellos que no atiendan al Hijo, están en graves peligros porque están ignorando la voz del Padre. ¿Y qué fue lo que le pasó a la gente que estaba ahí? Porque el texto te dice, hay personas que estaban oyendo y oyeron la voz. ¿Y cuál fue la respuesta, la reacción? ¿Qué vieron ellos? ¿Cómo interpretaron la voz del Padre? Dice el versículo 29, que la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían que era un ángel que había hablado. La multitud interpreta lo que escuchó, pero la multitud no pudo entender la voz de Dios porque tenía oídos naturales. Y la voz de Dios hay que oírla con oídos espirituales. Esta multitud tuvo una interpretación, una percepción, pero no tuvo la interpretación correcta. Unos decían que era un trueno. Esos son los escépticos. Los escépticos, que no saben si es verdad o no es verdad, que creen o no creen, que están en una incertidumbre de que buscan en el mundo natural todas las respuestas y Dios hace milagros, hace la hora y entonces dicen, no, pero eso fue la pastilla o fue el médico, fue lo otro. Y empiezan a buscar justificaciones dentro de su corazón para mostrar lo que tienen, que es incredulidad. Incredulidad a la verdad de Dios. Y está por otro lado los místicos, que son los que espiritualizan todo. Y entonces dice, no ven a Dios, pero dice, bueno, fue un ángel. Un ángel, algo sobrenatural. En el fondo, ninguno pudo definir quién fue el que habló. Por eso el evangelista está diciendo quién fue el que habló. Para que nosotros podamos escuchar que lo que está diciendo el Padre es tan importante. Pero tanta gente ignora la voz del Padre, tanta gente está ciega a la voz del Padre, que muchas veces el Padre está hablando y lo habló, lo dijo, lo explicó, lo puso en la palabra, lo testificó. ¿Y cuánta gente no creen en el Hijo? ¿Cuánta gente no se sujetan al Hijo y no entienden el plan redentor del Hijo? Y el Padre ha hablado. Y se había dicho anteriormente que lo que significa que la voz del Padre y la glorificación del Padre sobre el Hijo es la confirmación de la obra redentora del Hijo por medio de su sufrimiento. ¿Qué deberían hacer los hombres? Rendirse al Hijo, rendirse y entender ese sufrimiento sobre sus vidas y poner su fe en esa obra que está haciendo el Hijo. Entonces Jesús explica a la multitud, explica ese propósito por el cual Dios está hablando. Porque no fue por causa de Jesús, fue por causa de ellos. Fue un propósito pedagógico. Dice los versículos 30 al 33. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí nos encontramos con el poder de la muerte de Cristo, pero es un poder victorioso. Es la victoria definitiva de Cristo sobre tres aspectos importantes. Sobre el mundo, sobre Satanás y sobre el pecado del hombre. Aquí lo estamos viendo por el texto. Es la muerte definitiva, la victoria definitiva sobre el juicio a este mundo. Ahora es el juicio de este mundo, dice Jesús. El mundo estaba aparentemente teniendo victoria sobre Jesús. El Sanedrín se levantó contra Jesús. El asedio, los rechazos, los judíos no querían verlo, la traición de Judas que vendría y ya se estaba viendo evidente, la burla y la tortura
que los romanos iban a tener contra él y aquellos que lo aprisionaron, la injusticia de Pilato contra él, después la muerte y la sepultura. Aparentemente el mundo había conquistado a Jesús, le había ganado. Por eso el Evangelio en el capítulo 3, versos del 19 al 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y lo que está mostrando el mundo es su rechazo y su odio contra Jesús. Pero aquí está la victoria de Jesús, porque su aparente debilidad es la fortaleza para salvar a esos que en un momento lo crucificaron y después por obra del Espíritu Santo fueron convencidos, muchos de ellos, para creer en el Cristo. Y ese fue el argumento que usó el apóstol Pedro cuando estaba predicando el Evangelio. Ustedes mataron a Jesús. Lo que aparentemente fue una debilidad de Jesús fue la fortaleza para salvar a estos hombres que del mundo el Padre le había dado. Pero también vemos la victoria definitiva en la expulsión del príncipe de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, Satanás, el gran dragón escarlata que habla el libro de Apocalipsis. Este príncipe tenía un trabajo. ¿Y cuál era el trabajo hasta ese momento? Impedir que las naciones vinieran a Cristo. Él tenía el entendimiento de los gentiles cegados para creer en el Evangelio. Los gentiles no podían venir, pero ahora en este momento de sufrimiento que termina en la cruz, los gentiles tendrán los ojos abiertos y el príncipe de este mundo será atado. Es por medio de la cruz que los gentiles son liberados. Es por medio de la cruz que Satanás es derrotado, hermano. Y el ejemplo más evidente lo vemos en los griegos que venían a buscar a Jesús en los mensajes pasados. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 20, que habla del milenio, en el versículo 3 dice sobre Satanás, sobre este enemigo vencido, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Para aquellos que creemos en la posición amilenarista de los tiempos del fin, creemos que estamos viviendo ese milenio y que este momento ahora, que no son 1000 años literales, sino simbólicos, es el momento donde Satanás está atado y donde Satanás está limitado para impedir de que la gente venga a Cristo. Esa es su limitación. Anteriormente tenía acceso a poder limitar a los griegos, a los romanos, a no sé quién fuera, a nosotros, a nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos de no sé cuántas generaciones atrás. Pero ahora, después que Cristo muere y después que Cristo resucita, Satanás ha sido atado, está limitado por un largo periodo de tiempo que le va a impedir de que él siga cerrando el entendimiento de los gentiles a venir a Cristo. Qué maravillosa la obra de la cruz. Qué maravillosa la obra de Jesús que nos permitió a nosotros, siendo gentiles y estando destituidos del pueblo de Dios anteriormente, estar ahora y ser parte de ese pueblo escogido de Dios. Por eso Satanás será vencido. Pero no solo Satanás, no solo el mundo. También vemos la victoria definitiva en la seguridad absoluta de nuestra salvación al venir a Cristo. Cristo nos trae hacia Él y garantiza esto, hermano. Él dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, que de seguro lo seré, a todos atraeré a mí mismo. Hermano, se lo vuelvo a repetir. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No entiendo cómo todavía muchas personas no creen en la suficiencia de Cristo para salvar y asegurar la salvación de aquellos por los cuales murió. Cristo aseguró la salvación. La muerte de Cristo no es una posibilidad para que todos puedan venir a Él si quieren o no, si se niegan o no. No. La muerte de Cristo es la seguridad para traer hacia Él, para traer hacia Dios a todos por los cuales murió. Ahí está la fortaleza de nuestra salvación. No en nuestra gran fe, sino en su gran obra, que garantiza, que puso el cimiento para que nuestra fe pueda responder. La palabra traer lo que significa es arrastrar. Usted recuerda el pasaje cuando Pedro desenvainó la espada a cortarle la oreja al soldado cuando va a capturar a Jesús. Esa palabra que se usa
para desenvainar la espada, es la misma palabra que se está usando aquí. ¿Usted recuerda cuando los discípulos tiraron las redes al mar? Ese hecho de tirar y recoger las redes al mar, imagínense las redes NPC. Ese apretón que hay que, eso es lo que significa traer. Como mismo fue Pablo llevado al juicio y lo llevaron y lo empujaron y lo llevaron así, que no lo llevaron arriba, hermanito, no, así no fue. ¿Cómo llevan a un preso? Oye ahí, esposa, no, en aquel momento te daban palo y te empujaban y te tiraban. Esa es la misma palabra que se está usando aquí para decir que fuimos traídos a Él. Por los que Él murió, los atraerá a Él. Ahora, no entremos en un error. Esto no significa delicado y dulce. Porque hay teólogos que pueden usar esta palabra para decir, esto es un hecho delicado y dulce, la voz dulce. Sí, en un sentido sí, porque para nuestra alma es dulce y delicada, ¿no? Pero es una voz violenta sobre nuestra naturaleza. Y voy a terminar, es una voz violenta la cual doblega nuestra naturaleza, hermano. De modo que cuando Jesús nos está llamando, no nos está llamando en contra de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque la voz de Cristo obra en el cambio de nuestra naturaleza. Y una vez que Cristo habla salvadoramente a la vida de los que llaman, esas personas abren sus ojos espirituales por medio de la voz del Espíritu a través de su palabra. Y esas personas que antes se rechazaban, que se negaban, que se resistían, en ese momento que son abiertos sus ojos, vienen voluntariamente, tienen fe voluntariamente. Entonces este es un llamado que nos arrastra a Cristo, pero no nos arrastra en contra de nuestra voluntad. Eso no significa que ahora Cristo nos llamó y yo vengo de Cristo porque yo no quiero, yo vengo obligado. No. Yo vengo con gozo, yo vengo con fe, yo vengo con arrepentimiento, yo vengo con júbilo porque me salvó mi Salvador. Por eso Cristo me dio. Porque el poder de su palabra conquistó mi voluntad y yo era esclavo del pecado y ahora soy esclavo de Cristo. Ahora Él es mi rey, ahora Él es mi amo. Así que imagínense el poder de su palabra y la garantía que nos da. Concretando esto que estamos diciendo sobre la voz de Cristo y la victoria definitiva de Cristo en la seguridad absoluta de traernos hacia Él. Primero tenemos que decir que este llamado de Cristo y este sacrificio es tan poderoso que dará la cosecha total de un pueblo conformado, no solo por judíos, sino también por gentiles. Cuando Él está refiriéndose aquí a todos atraeré a mí, está diciendo no solo los judíos, también los gentiles. Cristo vino a salvar a un pueblo conformado por judíos y gentiles. No importa la raza que tengas, no importa el color que tengas, no importa la cultura que tengas, no importa el país que seas. Si eres de aquellos por los que Cristo murió, pasará algo. Y aquí vemos cómo la voluntad asegurará la voluntad de quienes pertenecen a Él. Porque Él dice, a todos atraeré. Hay garantía total en lo que hizo Cristo por los que murió. Porque si hay garantía total en que por los que Cristo murió, vengan a Él, ¿cómo es posible que aquellos, supuestamente, si Cristo hubiese muerto por todos los hombres habidos y por haber en el mundo, algunos no vienen a Él? Eso lo que dice es que el sacrificio de Cristo fue en vano, o que fue a media, o que no tuvo el poder suficiente para garantizar y asegurar de que por todos los que murió, vengan a Él. Pero Cristo murió por un pueblo, Cristo murió por personas con nombres y apellidos. Y en ese momento de la cruz, si usted es uno de ellos, estabas tú y yo en su pensamiento. Ahí es donde estaba sufriendo nuestro pecado. Ahí había un nombre, hermano, y era nuestro nombre si somos creyentes. No fue una muerte al azar, no, fue una muerte dirigida, personalizada por un pueblo, pero contado aquellos específicamente por los que murió. Cristo será el objeto del amor y eso no lo podemos descuidar porque Él nos escoge, Él nos llama, Él muere por nosotros, pero para que vayamos a Él, no es que somos escogidos para vivir como queremos y tengamos los dioses que queramos y vivamos en el pecado que queramos, no. Él nos escoge, Él nos salva, Él garantiza nuestra salvación, pero para que vengamos a Él, Él se convierte en el centro de nuestra atención. Entonces, Cristo te llamó, Cristo te salvó, Cristo aseguró tu salvación. ¿Qué podemos hacer a esto? ¿Qué gloria mayor que la gloria redentora
entre el Padre y el Hijo, lo que se transmite uno y lo que transmite el otro. Ese sufrimiento del Hijo, pero al mismo tiempo el plan redentor del Padre. Pero la gente muestra ignorancia. La gente muestra una ignorancia profunda ante la identidad de Jesús. Y ese propósito por el cual vino a morir. Porque cuando leemos el versículo 34, dice la Biblia, le respondió a la gente, nosotros hemos oído de la ley, que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Una manera de referirse a la ley en los escritores y en las personas del Nuevo Testamento es para referirse al Antiguo Testamento en general. A veces se refieren a la ley, pero en este caso específicamente a lo que se están refiriendo ellos con la ley es al Antiguo Testamento. Ellos están tratando de decir de que en el Antiguo Testamento lo que ellos interpretaban era que el Hijo del Hombre no iba a morir, que iba a ser vencedor. La gente entendía una verdad, pero una verdad media. Es como la gente que viene a la entrada triunfal, y lo vimos en los mensajes pasados. Ellos esperaban un vencedor que venciera ante Roma, un gran conquistador con el poder de su espada, pero esa no era toda la verdad. La verdad era que Cristo tendría que sufrir y su victoria estaba en su sufrimiento. Ellos no entendían todo lo que decía la Escritura. Es real que la Escritura dice que el Hijo del Hombre es un vencedor, porque cuando nosotros leemos en Isaías capítulo 9, verso 7, dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, refiriéndose a Jesús, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Aquí estamos viendo la victoria definitiva del Hijo del Hombre como una profecía en Isaías, como aquel que vencería hasta el final. Pero también Isaías dice que la escritura es verdadera cuando está anunciando el sufrimiento del Hijo del Hombre, esa muerte y ese dolor que tendría que pasar. Porque en el capítulo 53 de Isaías, versos del 3 al 5, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, este Hijo de Hombre no solo sería el triunfador, sino también que sería aquel que triunfaría por medio de su sufrimiento. Y en la concepción de estas personas era imposible de que el Hijo del Hombre no pereciera. Para ellos no podía pasar esto. Sin embargo, Jesús está dando testimonio de que Él tiene que perecer. Él tiene que ser llevado a la muerte. Él tiene que ser quitado en medio de ellos. Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Y saben por qué es el Hijo del Hombre? Porque descendió del cielo. Y es el vínculo que hay entre el cielo y la tierra. Él es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre. Él es el pan que descendió del cielo. Y al mostrar que Él es el Hijo del Hombre, Él está mostrando que Él no es un rey terrenal, un rey político, un rey nacionalista, como los judíos pensaban, como algunos pudieran suponer. No, Él es el Rey de Reyes. Él es el único rey verdadero. Él es el único rey eterno que se identifica con la raza humana. Eso es lo que está mostrando que Jesús es el Hijo del Hombre. No es uno más entre los hombres, sino el único Hijo del Hombre, el que sufre en su camino de humillación. Calvino lo dice de una manera linda. Calvino dice, lo que era propio de nosotros quiso que perteneciera a Él, para que aquello que era propio suyo perteneciera a nosotros, y así fuera en común con nosotros, hijo de Dios e hijo de hombre. ¿Qué quiere decir Calvino con esto? Jesús es el Hijo eterno de Dios. Nadie exclusivo, nadie como Él. Al Jesús ser el Hijo de Dios, cuando nos salva, a nosotros nos hace hijo de Dios, como pueblo de Dios. Pero ahora, Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque a esa gente que Él salvó eran hombres. Entonces, al nosotros ser hombres, Él se hace hijo de hombre para llevarnos a Dios. Ese es el equilibrio que hay. Él nos hace hijo de Dios porque Él es Dios. Y Él se hace hijo de hombre porque nosotros somos hombres. Por eso es importante entender la obra de Cristo, la obra salvadora de Cristo. Es necesario que Dios sea hombre. Si no, no puede haber salvación.
Él se identifica con nuestras debilidades, con nuestros sufrimientos. Y Jesús confronta, y con esto termina el texto, confronta, pero también invita a la gente, en medio de su ignorancia, a venir a Él, porque Él es la luz. Y los versículos 35 y 36 nos dicen, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. El llamado es directo. Jesús está frente a esta gente. Él pronto será sacrificado, pronto lo matarán. Él lo van a quitar de delante de ellos. Y ellos van a quedar confundidos, van a quedar engañados. Y el pecado va a atemorizarles y les va a entristecer. Y les va a llevar a cometer errores. La consecuencia de la incredulidad ante el Hijo de Dios va a llevar a esta gente a ser así. Pero si crees en Él, vas a tener la luz. Si crees en Él, vas a ver la verdad. Ellos se convertirán, muchos de ellos, en hijos de Dios, porque Él se convirtió en hijo de hombre. Indiscutiblemente la figura de la luz en la persona de Cristo es evidente. Y es evidente en el Evangelio cuando se está refiriendo a la salvación de los hombres. Porque Juan capítulo 1, en el verso del 9 al 13, dice esto sobre Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a la luz que vino a nuestras vidas. La luz y las tinieblas son opuestas. Las tinieblas van a buscar el pecado, van a buscar la incredulidad, van a buscar el desprecio de Cristo, pero los que están en la luz, los que van a la luz, van a encontrar en Cristo la victoria de sus vidas. En este caso, Jesús, quien es la luz, está en medio de ellos, mostrándole la verdad del Evangelio, mostrándole el camino. Pero apenas en unos días será crucificado. Apenas en unos días se quitará delante de ellos y muchos no podrán ni verle más. ¿Qué pasará con la vida de aquellos que vieron a Cristo y no creyeron en Él? Y estos hombres tuvieron una oportunidad que nuestros abuelos y nuestros ancestros no tuvieron. Ellos vieron a Cristo, tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje, pero ¿cuántos hombres se han muerto en esta tierra sin ver a Cristo, sin escuchar tan solo Dios existe por medio del Evangelio? Porque sí, la naturaleza se los dice, pero ¿cuántos indios, cuántos nativos de otros países han muerto en sus pecados y nadie fue a predicarle el Evangelio? Y esta gente que ven a la luz la quieren matar, no quieren creer en ella. Se están poniendo gafas para no ver la luz. El camino de los que andan en tinieblas es destrucción, es pecado, es vicio, es esclavitud, es confusión. Esto incluye a los intelectuales, hermano. Aquellos hombres que se han envanecido en su razonamiento y han creado teorías, invenciones humanas y han buscado explicaciones de toda la vida y por haber, con lógica. Pero eso no determina que estén en la luz, porque la luz es Jesús. La única manera de poder ser considerados como hijos de Dios consiste en una cosa, en caminar hacia la luz. ¿Y cuál es la luz? Jesús. Y las dos implicaciones más importantes que veo en este texto. La primera es que Cristo hace una obra y su obra es por medio del sufrimiento. Él sufrió, hermano, pero sufrió pensando en usted y en mí, si usted es uno de sus hijos. Y su sacrificio no puede quedar en vano, porque aquellos que no valoren ese sacrificio de Jesús, aquellos que no puedan ver en ese sufrimiento su propia victoria, están condenados a sufrir eternamente lo que Él sufrió por poco tiempo. Nuestro tormento sería eterno si no aceptamos lo que hizo ese sufrimiento de Jesús por nosotros. Si no vamos con fe, reconociendo y creyendo. Pero también veo la implicación de que esto es una obra eterna, una obra por el Padre, una obra garantizada.
una obra en la cual el Padre garantiza que por medio de la muerte de su Hijo, por los cuales el Hijo murió, vendrán a Él. Entonces esto nos da la fe y nos da la confianza de poder descansar, de que si hoy tenemos fe, de que si hoy amamos al Hijo, lo que más podemos hacer es adorarle, hermano. Es exaltarle en medio de nuestro corazón, en medio de la congregación de los santos. Es poder declarar su gloria, es poder anunciar su nombre, porque no hay otro nombre más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de esta obra de salvación. Y la pregunta que te hago en este día, ¿qué significa el sacrificio de Jesús por tu vida personal? Y con esto me quiero ir, pero me gustaría que lo meditaras en tu corazón. Porque si todo esto que he dicho y que venimos diciendo hace mucho tiempo es mentira, puede que te salgas con la tuya. Pero si es verdad y creemos que es la verdad, serás un condenado por la eternidad. Aunque tengas nombre de cristiano, apellido de cristiano, seas hijo de cristiano, seas padre de cristiano, te sientes aquí como un cristiano, creas que eres cristiano, pero no amas a Cristo. Y amar a Cristo implica arrepentirnos de nuestros pecados, humillarnos ante su obra poderosa, tener fe en que ese momento en el que Cristo está sufriendo en esa cruz, lo está haciendo por mí personalmente. Es apropiar para mí todo ese sacrificio. Es no tirar en vano cada lágrima de Jesús. Es no tirar en vano cada momento de dolor por el cual pasó mi Jesús. Mi Jesús. Y ese tiene que ser nuestro pensamiento, hermano. No es el Jesús de todos, sí, es Jesús de todos, pero es mi Jesús también. Es mi Cristo, mi Salvador personal, al cual yo amo y al cual yo quiero servir toda mi vida, aunque todos lo nieguen y aunque todos se vayan, porque Cristo murió por mí. Y la gloria de mi Cristo la veo presente en mi salvación. Y yo espero que pasen la de ustedes, porque no puedo vivir un segundo sin Él. Y cuando me descuido y me desvío por mi propia torpeza, Él me arrastra con lazos de amor porque murió por mí. Y su muerte, su palabra es tan poderosa, es tan evidente, es tan real, que cuando mis pasos se deslizan, Él me agarra por los pelos y me lleva a reír. Amado, ¿qué rey puede hacer eso por sus súbditos? ¿Qué gobernante puede hacer eso por sus súbditos? ¿Qué hombre puede cambiar la voluntad del hombre? ¿Qué hombre puede doblar el corazón y las intenciones buenas y santas de que un hombre quiera amar cuando odia? Solo Cristo, hermano. Y solo su sufrimiento por nosotros, solo esa muerte vicaria nos puede llegar a Dios, nos puede llevar al perdón, nos puede llevar al arrepentimiento. Y a partir de hoy nuestra vida puede ser diferente. Y a partir de hoy nuestra vida puede encontrar paz. Y a partir de hoy nuestra vida puede encontrar consuelo si realmente vamos a la luz, porque veremos la verdad. Porque la luz nos abrirá los ojos y veremos las maravillas que provoca el evangelio en el alma de un hombre. El gozo pleno, la paz plena, el amor pleno, la satisfacción plena, que no da nada, solo Cristo, hermano. Esa está ahí, sufriendo, sí, sufriendo, para que tú y yo no tengamos que sufrir eternamente, para que tú y yo no tengamos que sufrir. Sí, momentáneamente sufriremos, pero eternamente viviremos con Él y lo glorificaremos. Entonces, en esta mañana solo podemos decir, sea Dios glorificado, en el Padre, en el Hijo y en su Espíritu, el cual está orando y ha orado en nuestra vida para que creamos en este sacrificio maravilloso y perfecto que es la redención por medio de Cristo. Oremos al Señor.